Buenos días, chicos. Vamos a empezar con nuestra clase de comunicación. Ya les dije la semana pasada y les compartí las actividades, los temas, el contenido de esta unidad. Así es que una de ellas tiene que ver con la obra teatral. En este caso, yo ya les había explicado también que tendríamos que elaborar un guión teatral con el tema que ustedes bien tengan comunicar o bien tengan a representar. Para una obra teatral o para un guión teatral, esto pasa por un proceso de orden, no se hace de la nada. Esto tiene igual que los textos, porque es una clase de texto, pasa por un inicio, un nudo y un desenlace. Porque tiene que presentarse, en este caso, un problema o una situación que está sucediendo, debe tener un punto en la que nos brinde a nosotros, al lector, si es que es una lectura y si es una representación a los que estamos observando, una emoción fuerte del qué pasará y el desenlace obviamente es cómo finaliza. Entonces, si nosotros tenemos aquí como ejemplo, en este caso, dentro de nuestro libro digital en la unidad 6, igual les dije que esto se llamaría luces, cámara, acción, que ya lo hemos visto también la semana pasada, un poco haciendo un recuento de lo que vamos a trabajar, pues tiene que ver con las obras teatrales, ¿no? Algunos de ustedes dijeron con unas películas y bueno, de ahí partimos, de nuestro título. En el teatro municipal, bueno, en este caso dice el apoyo beneficia a todos. En el teatro municipal, amigos, ¿ya se aprendieron su guión? En una hora será el ensayo general. ¿Guión? No entiendo, ¿puedes explicarme? Flor, es el diálogo del personaje que te toca representar en la obra. Una hora después. Lo olvidé, Luis. No puedo aprenderme el guión de mi personaje. Yo te ayudaré. Vamos a repasar juntos lo que queda del tiempo. A los 2 días, niños, niñas, ya cada uno debe saber la parte que les toca representar. Maestra, todo está listo. Ya me puse el traje. Estamos listos, profesora. Ay, pobre de mí. Qué desdichadísima soy. Ay, pobre de mí, sola y abandonada en medio del bosque. ¡Qué emoción! Todo el público aplaudirá. Aquí hemos visto un extracto de lo que en este caso nuestro texto trata de ejemplificarnos con una obra teatral pequeña, ¿ya? Que en este caso no se está desarrollando la obra de aquí de ellos que están representando al final del tema, sino que empieza el inicio del ensayo de ellos. El problema, este sería el nudo, la parte más intensa de la obra teatral del guión, y el desenlace obviamente sería cómo culmina. Hubiéramos tenido dos formas de cómo culminaría esta historia que estamos viendo aquí. Una de ellas sería en que la representación o la presentación de los chicos hubiera salido terriblemente mal por la falta de preparación de uno de sus integrantes. O la segunda, que hemos visto que al final pues ella ensayó y que la obra teatral salió todo un éxito. Esto está dentro de nuestro libro digital en la página 115 y 114. ¿Ya? ¿Qué actividades realizan los niños y las niñas? Sabemos que están haciendo una obra teatral. ¿Por qué Flor estaba tan preocupada? Flor es la niña que está aquí. Obviamente porque ya ustedes conocen la respuesta, ella no había preparado o no se había preparado en este caso para representar el papel que a ella le tocaba. ¿Por qué es importante practicar el valor de la empatía? ¿Quién de ellos está practicando aquí el valor de la empatía, que es ponerse en el lugar del otro, que en este caso es su compañero? Luis, ¿qué le dice que le ayudará, que la apoyará para que puedan lograrlo juntos? En otras situaciones, como ya hemos visto también, hay dos formas de resolver esta situación. Una de ellas hubiera sido que Luis le diga, ay, bueno, es tu problema, ¿no? Tú, tú verás cómo solucionas. Ah, o ahorita te acuso, ¿no? En forma negativa. Y la forma positiva en este caso, Luis ha aplicado el valor de la empatía, que es colocarse en el lugar del otro, sentir, tratar de sentir o entender la situación desde el otro punto de vista. Bueno, aquí los comentarios no los vamos a dar porque la clase está siendo grabada.
Y aquí ya viene un poco lo que nosotros vamos a empezar a hacer, que ya les presenté la semana pasada. En esta unidad vamos a aprender como lectores, comprender un texto teatral y un texto descriptivo, reconocer las características del texto dramático, que son los que se representan dentro de una obra teatral, que tiene un guión, identificar las palabras homónimas, que también lo hicieron dentro de la actividad, la evaluación diagnóstica dentro de la plataforma. Como escritor, ¿qué vas a escribir? Elaborar un texto dramático, el guión teatral. Vamos a utilizar el verbo en nuestros textos, emplear los dos puntos y los dos puntos suspensivos, y los puntos suspensivos de forma correcta. Vamos a saber cuáles son sus usos, las reglas y de cómo aplicarlos. Y como comunicador oral, o sea, cómo vamos a exponer, cómo vamos a hablar, identificar los elementos que representan una obra teatral, o presentar correctamente también una representación teatral en un auditorio. En este caso, su auditorio va a ser una pantalla al que ustedes se van a mostrar. De las formas que ustedes tengan a bien hacerlo y con los recursos que tengan en casa. Como bien también lo hicieron muchos de ustedes con la tarea de Jerónimo Stilton del trimestre pasado, con deditos en títeres en deditos, de dibujos, utilizando los sonidos que tengan de las personas que tengan a bien ayudarlos en casa. En fin, muchos de los recursos a que ustedes pongan la libertad, la creatividad y el ingenio para realizarlo. Ok, a ver un momentito aquí. Vamos a ver un poquito aquí de explicar un poco mejor a través de imágenes de qué es una obra de teatro y cómo podemos realizarla, cómo podemos escribirla, ¿ya? A ver, voy a poner play aquí. Permítanme, por favor. Ok. Y el guión teatral. ¿Están listos? Pues comencemos. Una obra de teatro es la representación de una historia o un trama en un escenario. La trama es un orden cronológico de diversos acontecimientos presentados por un autor o narrador, la cual incluye un inicio, donde presenta los personajes, los escenarios, un nudo donde se presenta el dilema y un desenlace donde llega al final y se desenvuelve todo este dilema. Las obras de teatro se suelen estructurar en actos y escenas. Por un lado, los actos son las partes en que se divide la obra y suelen presentar importantes cambios de escenario, personajes y el tiempo de la narración. Y por otro lado, las escenas son las porciones o las partes en que se dividen los actos, que representan situaciones o acciones de los personajes en el escenario. Las escenas están marcadas por las entradas y salidas de los personajes, ya que éstas inician cuando los personajes entran al escenario y terminan cuando salen del escenario. Un guión teatral es un texto que contiene los diálogos y los detalles. Aquí es donde nos vamos a detener. El guión teatral es el texto donde se incluyen la conversación y los diálogos de cada uno de los que van a representar esta obra. Técnicos que se necesitan en el montaje y la realización de una obra de teatro. Es un libreto dirigido a todos los que participan en la obra para darles guía en el desempeño de sus funciones. Es una guía que el escritor realiza para describir las acciones, diálogos, aspectos técnicos o artísticos que hacen posible la puesta en escena y cuyos participantes deben de tener en cuenta. Un guión teatral describe cuáles son los personajes, cuáles son los actos y las escenas, cómo deben ser los diálogos y las acotaciones. Los diálogos son fundamentales dentro del guión teatral. Esto se debe a que por medio de ellos los personajes realizan las acciones, expresan sus emociones y pensamientos. Además, los diálogos les indican a los actores el momento de su participación. Estos varían en extensión y duración de acuerdo a la importancia que tenga el personaje dentro de la historia. Estos textos también identifican la intervención de algún tipo de narrador.
Las acotaciones son las diferentes anotaciones que el autor o escritor ponen en el guión con la finalidad de dar a conocer las acciones, los sentimientos, la vestimenta o entrada y salida de un personaje en el escenario. Para diferenciarlas del diálogo, suelen estar escritas entre paréntesis o corchetes. En resumen, la obra de teatro es la representación de una historia en un escenario. Se divide en actos y escenas. El guión teatral es el texto que describe cómo deben ser los actos, las escenas, los escenarios, los personajes, qué deben decir y cómo lo deben decir. Así que ya sabes, busca tu guión teatral y organiza tu obra de teatro. Bueno, pues hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte, dar... Ok. Lo que yo necesito para que ustedes organicen la información dentro de su cuaderno es copiar, por favor, esto en una hoja totalmente, toda la hoja completa de su cuaderno, ya que describa lo que es una obra de teatro, que hemos visto bien como nos ha explicado este dibujo de aquí, es la representación de una historia, ya que se divide en actos y los actos en escenas. Ya saben que los actos es la forma en que van presentándose tanto los participantes, que en este caso son los personajes, los escenarios y los tiempos que también pueden haber en esta situación. Las escenas son las pequeñas partes que hay dentro de cada acto y empiezan y terminan cuando los personajes entran y salen de escena. El guión teatral es el texto a lo que nos vamos, esto es lo que ustedes van a escribir y esto es lo que ustedes van a representar. El guión teatral es el texto que describe personajes, actos, escenas, diálogos, escenarios y vestuarios. Y lo que él decía, algo muy importante, que son las acotaciones. Las acotaciones son las palabras que van dentro de los paréntesis o corchetes para enfatizar, darle mucha más vivacidad a nuestro texto. Por ejemplo, si nosotros queremos reír, incluso reír, esas palabras del jajaja tendrían que ir entre paréntesis. Eso no quiere decir que el que va a representar este papel va a decir jajaja, sino que su risa tiene que ser lo más normal posible, lo más natural posible. Y se va enfadado. Uno no tiene que decir y se va enfadado, simplemente con el hecho de salir con el rostro, con la imagen enfadada, entonces ya está haciendo acotación de lo que quiere comunicar. También puede haber un narrador que podría ayudar a hacer estas acotaciones sin necesidad de que el personaje las haga por sí solos. Vamos a seguir aquí. Yo les voy a pedir que vayan a la página 118 del libro digital y vean un ejemplo de lo que es un texto dramático, que en este caso es un texto teatral, aquellos que ya saben se representa dentro de un escenario. Y aquí tenemos como título Una pelea sin sentido. Acto 1, escena 1. Los animales se encuentran en la exuberante selva durante una época de temperatura altísimas. En este caso, esta parte podría decirla el narrador. León, con la boca muy abierta y la lengua afuera. El calor es insoportable, me muero de sed. Mono, sí amigo, la situación es terrible, es difícil encontrar agua para beber y refrescarse. Tucán, triste y desconsolado. ¿Han visto la cantidad de animales que mueren por el calor y la sed? Es muy triste ver cómo las aves de rapiña merodean cerca de sus cadáveres. Luego los devoran y dejan sus huesos a un costado. León, solo nos queda seguir buscando agua para poder sobrevivir. Aquí en esta escena 1 representa la dificultad que tienen estos animales para encontrar agua en medio de un calor insoportable. Obviamente están dentro de un lugar, un ambiente, un escenario donde el sol les debe dar muy fuerte y a la intemperie, obviamente. Escena 2. Se ve al león en la cima de una colina. Aquí hay otra escena, una cima, una colina. Oteando el horizonte, observa detenidamente todo el paisaje que tiene al frente. León, exhausto y afligido. Obviamente, miren que ahí estamos incluyendo ya palabras homónimas. Exhausto y afligido. He caminado toda una semana por los estrechos senderos de la selva, buscando agua. Ya no sudo porque no queda agua suficiente en mi cuerpo. ¿Qué haré?
mira hacia abajo y exclama con mucha alegría. Un río, por fin, agua transparente y fresca para calmar mi sed. Baja a toda velocidad por la ladera de la colina. Se ve al león acercándose a las tranquilas aguas del río. Cerca de él está un jabalí. Esto, que está en letra cursiva, es lo que no se dice, es lo que se representa y en algunos casos es lo que el narrador puede ayudar a incluir dentro de la escena. León, oh, ahí está el jabalí, mi eterno enemigo, furioso, echa chispas. Grrr, no toques mi agua o te mataré. Jabalí, burlándose, y llora. Jejeje, mira qué miedo. Los dos se arrojan uno contra el otro, se muerden y se rasguñan, cae el telón. Quiere decir que en ese momento se cierra la escena. Acto 2, escena 1. Se ve a los dos enemigos, el león y el jabalí, llenos de cortes, sangrando, exhaustos, están sentados, descansando a la orilla del río. Esto es lo que se ve, no es lo que se narra. Jabalí dirige su vista hacia arriba. León, mira esas aves de rapiña sobre las copas de esos árboles. León, esas aves están aguardando a que uno de los dos muera para bajar y comérselo. Jabalí, pensativo, si seguimos peleando quizás moriremos ambos. León, y al final el agua no sería para nadie. Jabalí, hemos sido unos tontos. Seguimos aquí. Se ve un grupo de animales, escena 2, entre ellos el león y el jabalí en la orilla del río. Jabalí, escuchen con atención. Hemos comprendido que más vale que seamos amigos y no presa de los buitres. Por eso, el león y yo lo hemos convocado a una reunión para ponernos de acuerdo sobre el uso de agua de este río que hemos encontrado. Queremos compartirlo con ustedes. León, hemos comprendido que vivimos una situación difícil en la selva. Mientras dure esta ola de calor, debemos dejar nuestro egoísmo y nuestras rencillas a un lado para ayudarnos unos a otros a sobrevivir. Jabalí, con mucha seriedad. En los tiempos de crisis, la enemistad y las peleas nos conducen a la larga a la muerte. En cambio, la solidaridad y la generosidad nos ayudan a compartir los bienes que la naturaleza nos brinda. León, así protegemos la vida de todos nuestros hermanos de la selva. Todos los animales, vive el león y el jabalí. Obviamente, esto es un texto fantástico en los cuales aquí el león y el jabalí están teniendo un tema de discusión. Justamente lo que hablábamos en tutoría el día de ayer. También lo que hablábamos en personal social la semana pasada, que a veces tenemos una oportunidad dentro de una discusión, de un conflicto, para escoger dos caminos, soluciones negativas o en este caso soluciones positivas. Si yo les pregunto, va a estar muy fácil las respuestas, ¿no? ¿En qué concluyó? ¿En algo positivo o en algo negativo la historia del jabalí y el león? Obviamente encontraron ellos en una oportunidad sensata e inteligente de pensar de que si ambos seguían peleando, los buitres estaban esperando al acecho a uno de ellos que muera y a la larga pues se le iban a comer al otro también porque de tanta pelea y de tanto golpe los dos iban a quedar débiles, entonces eran presa fácil para estas aves de rapiña. ¿Nos pareció interesante el texto? Claro que sí, por lo menos a mí, porque se suma un poco al criterio que yo quiero enlazar juntamente con las otras áreas y con los temas que hemos estado trabajando, ¿no? Que es encontrar una solución buena a nuestros conflictos, que sepamos que los conflictos son oportunidades, no son malos, los conflictos son oportunidades para encontrar soluciones que nosotros queramos dar a lo que nos estamos enfrentando. ¿De qué trató? Bueno, ya saben de qué trató, de león de jabalí que tuvieron alguna rencilla por el tema del agua. ¿Cuál es el conflicto que se ha presentado? Es lo que les acabo de decir. ¿Cómo lo descubriste? Bueno, porque está allí dentro de la lectura. Si presentas este texto en el teatro, ¿qué personaje te gustaría ser? ¿El león o el jabalí? Bueno, eso ya queda a libertad de cada uno de ustedes. Otear. ¿Qué significa? Un glosario, pequeño diccionario, que son las palabras en celeste que están en esta lectura. Registrar desde un lugar alto de lo que está abajo. Exhausto, muy agotado, y buitre, ave de rapiña. Esto de aquí también, por favor, lo pasan a su cuaderno, ¿ya?
Algunas características del texto que acabas de leer. Texto teatral pertenece al género dramático, se escribe para ser representado. En él se representan acciones y expresiones de los personajes en un escenario frente a un público. Presenta actos, que son un conjunto de escenas. Presenta un inicio, un nudo, un conflicto y un desenlace. Esas son las partes del texto teatral. Inicio, nudo o conflicto, nudo, conflicto, o situación tensa que haya dentro del texto teatral, inicio, nudo, desenlace. Es lo más fácil, o inicio, conflicto y desenlace. Inicio, la presentación de los personajes, conflicto, el tema tenso, la problemática que hay dentro de lo que queremos representar, y el desenlace es el final, cómo termina, bien o mal. ¿Ya? Para bien o para mal. Ok. Lo de aquí ya es lo que ustedes van a realizar, ¿ya? Ahora, aquí sí, nosotros vamos a empezar ya, como les venía diciendo de hace rato, a pensar, a organizar nuestras ideas dentro de nuestras cabecitas para elaborar un texto teatral. Aquí tenemos un ejemplo de un texto teatral que no son de 3 o 4 líneas. Los diálogos de los personajes tampoco son chiquitos diciendo sí, no, qué lindo, qué bello, no. Ustedes ya están en edad de crear diálogos un poco más amplios que se puedan representar dentro de un escenario. Que en este caso ya les dije que el escenario será su pantalla. Así es que vayan organizando algo con los personajes si ustedes quieran. De repente pueden tomar como ejemplo esto también con otros animales, pueden ser con personas, pueden ser con seres fantásticos o fantasiosos, o seres que ustedes crean que pueden incluso hablar. Si ustedes quieren, puede hablar un chanchito, puede hablar, pues, qué sé yo, puede hablar hasta la tijera. En la creatividad, en la imaginación de cada una de las personas, absolutamente todo es posible. Vamos a ver aquí. Bien, chicos, dentro de las siguientes 2 hojas, 2 páginas del texto digital, tenemos como título el teatro. Y aquí yo les voy a pedir que lo lean y después nosotros igual vamos a tomarlo dentro de una clase en vivo, que nos define aquí, nos da las pautas, o en este caso la información de qué cosa es el teatro, ¿ya? Quiénes son, cómo se escriben las obras de teatro, qué expresan las obras de teatro, qué técnicas se utilizan. Sería muy bueno que ustedes lo utilicen para enriquecer, o perdón, que lo lean para enriquecer lo que ustedes van a realizar, o que les dé una información mucho más amplia de lo que ustedes quisieran proponer. ¿Qué tipo de cosas nosotros podemos representar? ¿Qué tipo de situaciones nosotros podemos representar? En realidad podemos representar absolutamente todo. Algo muy, muy triste, que es en este caso la tragedia, algo muy chistoso, y que también en este caso han considerado la trágico-comedia. Trágico-comedia es el concepto de trágico-comedia, considera aquellas obras que contienen elementos cómicos y episodios trágicos en el desarrollo de sus historias. Entonces, a mí me gustaría que ustedes cuando vayan a hacer su obra teatral me digan si van a representar una comedia o una tragedia, ¿ya? La tragedia es una forma teatral cuyos personajes protagónicos se ven enfrentados inevitablemente a un destino cruel, ¿ya? Ahora, no vayan a pensar que la tragedia dentro de una obra teatral es de terror, ¿no? De cosas totalmente irrepresentables. Ustedes pueden incluso hacer una comedia también. El texto, por ejemplo, anterior que vimos con el león y el jabalí, no es una comedia, tampoco es una tragedia, es una representación normal. Puede ser una moraleja, una representación de una moraleja, porque nos da una enseñanza. Así que ustedes también podrían utilizar ese ejemplo. Bien, para el día jueves, voy a solicitar que ustedes tengan listos ya sus borradores de sus escritos, de sus textos teatrales, ya de sus textos teatrales, sepan qué personajes van a incluir, miren el ejemplo del león y el jabalí. En internet también hay muchos más. Aquí en el libro digital, déjenme ver, les voy a enseñar.
Estas dos hojas de aquí, 120 y 121, sería bueno que ustedes lo lean, ya, como ya les dije, para enriquecer sus escritos. Aquí está, 124 y 125. Hay otra representación muy conocida, que en este caso se llama el revoltijo, porque mezcla varios personajes. Miren, a Caperucita, Blancanieves, ¿ya? Que parece que se han encontrado. Y es un cuento, creo que nadie lo sabía, ¿no? Entonces, sería muy bueno que lo lean. Creo que está algo gracioso. Para algunos, ¿no? No a todos les parece una gracia un texto. Ok, y aquí van a saber ustedes cómo planificar los diálogos. Recuerden que son los textos que dicen los personajes en una conversación. Las acotaciones son las indicaciones de la escenografía, los que están encima de los recuadros, ¿ya? Yo solamente necesito el guión o borrador, porque en realidad a mí lo que me interesa totalmente es la representación. Ustedes van a representar de acuerdo a un guión, pero su guión debe estar igual elaborado. Entonces yo necesito un borrador, ¿ya? Del cual ustedes van a poner sus personajes y los diálogos de cada uno de los personajes. Ustedes luego en borrador también lo representan, qué sé yo, con títeres, con dibujitos, y se van a dar cuenta que pueden incluir, eliminar o hacer acotaciones mucho más precisas acerca de cada uno de los personajes. Ustedes lo tienen que representar primero a solas para que vean qué más le podrían añadir, qué otro diálogo le podrían añadir a uno de sus personajes para que se entienda mejor el mensaje que ustedes quieren dar al público, que en este caso vamos a ser sus compañeros y yo. ¿Sí? Muy bien. Igual voy a desarrollar esto para la siguiente clase también. Vamos a seguir con lo que es el texto teatral hasta ponerlo limpio y después poder representarlo en vivo a sus compañeros, o los que ya saben, la otra solución sería grabarlo si es que tienes buena conexión a internet y luego presentarlo como lo hemos hecho en las demás clases. Todavía no hay fecha de entrega de esta representación, pero igual necesito que vayan avanzando con eso para que puedan hacer un buen trabajo. Ya saben, un buen trabajo se nota cuando cada uno de los que va presentando su producto final se nota que le has dedicado tiempo. Pero cuando no le dedicas tiempo, en realidad no sale muy bien. Y no porque te falte talento, sino porque te ha faltado empeño y responsabilidad. Bien, chicos, yo los voy a dejar aquí y nos vemos en la siguiente clase para seguir desarrollando el tema que nosotros tenemos ya pendiente, que es con el texto teatral y las obras teatrales también.